Así que ¿tenemos pruebas de los dioses del sol? Las tenemos. ¿Sabéis? Imaginaos, otra vez, que encontrarais un planeta diminuto en una esquina de la galaxia y ese planeta diminuto no está muy evolucionado. Como, digamos que os presentáis y todavía viven en cuevas y no son muy evolucionados. Probablemente querríais intentar ayudarlos, ¿verdad? Así que, ¿qué haríais? En realidad, no puedes llegar a la superficie, parar a uno de los cavernícolas y empezar a hablarle de física. Eso no funciona. El cavernícola probablemente te echará un vistazo e intentará darte un garrotazo y comerte. ¿Ok? Así que, ¿qué harías? Probablemente les daríais símbolos. Sí, que contuviesen información muy importante acerca de la estructura del universo. Y esperaríais a que, a medida que esa civilización crece y alcanza niveles más elevados, serían capaces de decodificar esos códigos que fueron proporcionados a este pueblo antiguo. Sobre todo si haces que el código esté envuelto en todo tipo de creencias religiosas, de modo que el código sobreviva a todas las épocas, para asegurarse de que entiendan que esto es un código secreto, de manera que transferirán la información a lo largo de las épocas. Bueno, tenemos pruebas de estos dioses del sol. Estos son calaveras que se encontraron en templos sudamericanos. Esta fue encontrada. Está en el Museo Peruano. Yo la llamo caracono. Cuando los arqueólogos encontraron esto, dijeron: oh, esto es el resultado de deformación craneal. ¿Sabéis que en la tradición antigua curvaban su cabeza, la deformaban? Ahora bien, hacían esas cosas. Este es el busto de Nefertiti, por ejemplo. Tutankamón tenía la cabeza deformada. Hay muchas calaveras como esta. Pero cuando lees los textos antiguos, hablan de deformar sus cabezas. Dicen que hacían eso para imitar a los dioses del sol, para convertirse ellos mismos en dioses del sol. Ahora bien, si deformas tu cabeza, ¿sí? Ahora, no importa cuánto la deformes, nunca podrás superar la capacidad volumétrica de tu cabeza. Puede que tu cabeza tenga un aspecto muy extraño, pero el volumen interior será exactamente el mismo. En estos casos, el volumen de estas calaveras, el volumen interior de estas calaveras es más del doble del volumen natural del cráneo humano. El volumen natural del cráneo humano. Esto no es el resultado de deformaciones craneales. No puedes hacer eso deformando tu cráneo. Otra cosa interesante es que el agujero en la base de la calavera donde va el atlas, la columna, te dice lo grande que era la persona, ¿sí? Porque puedes saberlo a partir del tamaño de la columna. Estas personas tenían que medir entre 3,6 y 4,5 metros de altura. Había gigantes en la tierra. Muchos textos antiguos dicen que los dioses del sol eran gigantes. Estas son personas muy grandes.
Y el hecho que haya múltiples calaveras de estas encontradas en templos en toda América del Sur significa que no es el resultado de ninguna deformación. ¿Han encontrado algún esqueleto que vayan con ellas? No que yo sepa. Puede que sí, no lo sé. ¿Se hizo prueba de carbono 14 en las calaveras? Estaría muy bien disponer de eso. Y puedes ver que algunas de estas calaveras han sido escarbadas. Así que sabemos que sacaron material. Con toda probabilidad el material fue testado. Pero no hay ningún dato disponible acerca del resultado de esos tests. Si fuera testado, ¿se podrían ver si también tiene silicio, carbono y silicio? Sí, sin duda podrían saber si es una hebra de ADN típica de seres de este planeta o no. Sí, ese era el busto. Es una estatua de Nefertiti. Esta de aquí. Es una estatua de Nefertiti que muestra que tenía un cráneo parecido. Sí. ¿Estas calaveras están relacionadas con las momias que encontraron en China? No. No, estos cráneos fueron encontrados en América del Sur y en México. Aquí están algunos de los cráneos mexicanos. Los del principio eran cráneos sudamericanos. Este, de hecho, tiene un volumen mayor que el caracono. Y este es el mayor volumen jamás encontrado. México. Y faltan los rasgos faciales, pero el cráneo está intacto y es enorme. Esos son las cuencas oculares, así que podéis imaginaros lo grande que era esa frente. Y aquí está él. Cada hemisferio del cerebro parece haberse desarrollado independientemente. En este caso, haciendo que sea enorme. Adelante. En la diapositiva anterior estoy en lo cierto si digo que las órbitas oculares son mayores de lo normal. Pues sí, mucho más grandes de lo normal. Estas personas tenían unos ojos enormes. Y hay todo tipo de rasgos en estas calaveras que no son normales. Por ejemplo, en estos casos, muchos de los rasgos faciales y de la mandíbula no pertenecen a un sapiens normal. Son una mezcla de varias especies que se supone que no deberían estar mezcladas. Aquí está Tutankamón. Incluso Tutankamón parece tener un cráneo más grande de lo esperado. Aquí está su hermano también. Ahora bien, hay muchos ejemplos en los textos egipcios, mayas e incas que describen que los dioses del sol, incluyendo la Biblia, en realidad se mezclaron y tuvieron hijos con mujeres de la especie humana, y que eso generó una nueva especie, que era mitad dioses del sol, mitad humanos. Así que aquí, esto podría ser una prueba de esta especie modificada, de esta mezcla. Y uno esperaría que estas personas se convirtieran en faraones, porque tendrían todo tipo de capacidades que el hombre medio no tendría. If you look at the human genome, you'll see that it looks very much like a primate genome, except the second and third chromosomes are fused into one. So, what does that solve? It gives you all the chromosomal material of the primate,
but it's now only taking up the space in the combining process of 46. It is 46 chromosomes with 48 chromosomes of genomic material still in there. Now, how could nature do that? How could nature fuse those two chromosomes together in any length of time? It wouldn't happen. It couldn't happen. That was done. According to Sitchin, we were created genetically by the Anunnaki as a worker to mine gold for them, to serve them. The Anunnaki in number were 50 originally when they came here, and no more than 600 at any given point in their history. In the beginning, they eventually interbred with mankind, created us, created the hybrids. Evolution did occur alongside this. We are a parallel people alongside any other beings that evolved here, and they did evolve. No one was wiped out. So evolution has its points. It has a lot of holes in it, but this sudden modern thinking man came about, in my strong belief, genetically created by an advanced civilization, not aliens, but intellectual beings just like us from somewhere else, by combining the genetic material that evolved on Earth with themselves. People out there, even if you're not a scholar, even if you're not anything, if you open your eyes a little bit to this and you start just doing your own research, you're going to find paths there that lead you to some things that are going to awaken new ideas into you. And the next few years, I think we're going to see a watershed of information that is going to absolutely rewrite every book of history. There's evidence left over this entire planet when you start thinking, and you must believe, that we are the offspring of these people. If there was a God, the God created those people before they created. Sumerians are actually probably the most influential culture of the ancient world. Not the Egyptians, not the Greeks, not the Romans, the Sumerians. The Sumerians invented, for example, the zodiac. All of the symbols that we still have today for the zodiac was created by the Sumerians. They tell an incredible story, the Sumerians do, of the Anunnaki, which is that there's another planet in our solar system, that gods, super beings, live on this planet, that these beings come to Earth. The Sumerians had a pantheon of gods, but it was living gods. They were the Sumerians worshipped living gods who lived and worked and had their lives among them. They were the Anunnaki. Among those Anunnaki, there were 12 leaders, 12 super gods, the bosses, the boss of bosses. Those 12 gods come down and are present in the Egyptian culture, in the Greek culture, and in the Roman culture. They just have different names, but they have basically the same personalities and the same functions. So it isn't that mythology begins with the Egyptians, the Greeks, and the Romans. Mythology begins with the Sumerians. Monotheism didn't kick in until the gods, the multiple gods, actually physically left. And when we look at all the stories in the Bible about how God is a feared God, and if you do what God tells you, you are given the reprisal of going to heaven, or if you do wrong, you go to hell, and it's very black and white. But the Sumerians give us a lot more context into that line of thinking and how it came about in their image and after their likeness. The Anunnaki quoted to the Sumerians as saying, "We have created you in our image and after our likeness, and we were their slaves," basically, to do as they bid it. Mine the gold, do their daily chores. We were basically their slaves. The leader said, "We'll make you a slave. We'll make you a servant." And that's the reason, the impetus, according again to the Sumerian writings, for the creation of human beings. The story of Noah is a classic that comes right out of the Sumerian texts. The word Eden, the Anunnaki called the land where they lived the Eden. The Adam, they called the worker slave that they created the